¿Me escuchas, Zap? Sí, no, yo ya identifico las voces de cada uno y, por su rol. Bueno, ahí comparto el Power. A ver si es este. Sí, este. Ahí lo ven, todos lo pueden ver. Bueno, este mismo Power lo voy a subir al aula virtual. Va a estar, es la clase 2, pero va a estar dentro del eje 1. ¿Sí? Porque hoy seguimos trabajando el eje 1. Ahí se escucha ruido. No sé por qué. ¿Cómo? ¿Algún micrófono que esté prendido, tal vez? Sí. Acá hay uno. El de Emilia, pero no lo puedo silenciar. Emilia, ¿podrías cerrar el micrófono, porfis? Ahí está, gracias. Bueno. Vamos de vuelta con el Power. Les decía que va a estar, voy a subir esto, la clase 2, pero dentro del eje 1, hoy seguimos trabajando el eje 1, que tiene ese título, ¿sí? Cómo entendemos el currículum y cómo lo definimos. En el texto este que yo les había indicado que lean y para hacer la actividad 2, ustedes van a ver que todas estas definiciones de currículum están como agrupadas o organizadas en 3 grandes perspectivas, ¿sí? Que tienen que ver también con la historia del desarrollo curricular. Una perspectiva pedagógica, donde se acuña como una primera concepción del currículum. Después viene una perspectiva sociológica del currículum, y después otra perspectiva pedagógica ya con una segunda concepción de currículum un poco más compleja, ¿sí? Yo les voy No a puedo dejar... ver las filminas, es como que me sale toda la pantalla negra. ¿No lo Me puedes dice ver? el rosa, no, ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no sale la filmina. O soy el único o... No sé si el resto lo puede No, a ver. mí también me pasa. A mí también me Yo pasa. tampoco lo puedo ver. ¿No lo Es ven? general, es general. También No, no se ve. A ver, se veía al principio y ya no. porque el Power lo tengo abierto. Ahí lo cerré. A ver, abrimos de vuelta. Ahí. Ahora sí, ahora sí. ¿Ven? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Sí, ahora sí. bueno, vamos. Bueno, les voy a compartir como algunas ideas centrales de cada una de estas perspectivas que son definiciones del currículum. Ahí, bueno. Bueno, una primera concepción dentro de una perspectiva pedagógica es que se entendió al currículum como un modelo a seguir al cual debían ajustarse todas las prácticas educativas, y esto implicó, en los orígenes de la teoría curricular, entender que por un lado estaba el diseño del currículum, el diseño de este modelo, y por otro lado lo que sucedía en la práctica, ¿sí? En la práctica de las instituciones educativas con los sujetos. A esta perspectiva, lo que le comenzó preocupando e interesando es el diseño, la construcción de ese diseño y de ese modelo que organizaba y de alguna manera indicaba y prescribía lo que debía ser.
Esta es una distinción como bastante importante cuando uno habla de pedagogía o de perspectiva pedagógica, siempre se está parando desde el deber ser. La pedagogía tiene un discurso prescriptivo, ¿sí? Que siempre indica cómo debe ser la enseñanza, cómo debe ser el aprendizaje, cómo debe ser el alumno, cómo se deben dar los procesos, cómo debe ser el currículum. Siempre el discurso pedagógico y la perspectiva pedagógica se posiciona, es una posición respecto a eso. Siempre indica el deber ser, el cómo debe ser la realidad. Esto lo aclaro porque ya vamos a ver otra perspectiva que sigue, que después se corre de ese lugar. Entonces, acá, digamos, la preocupación estaba puesta en cómo debía ser ese currículum, y ese deber ser era como un modelo que se centraba en la etapa como del diseño. No importaba o no interesaba mucho después la implementación y la práctica. Y hay como tres ideas centrales en esta definición, que son como componentes. Se entiende el currículum como un cuerpo organizado de conocimientos, y esta es como la idea o la concepción más generalizada que tenemos del currículum, que es lo equivalente al plan de estudios, ¿sí? El plan de estudios de primaria, de secundaria, de la carrera universitaria, ¿sí? El listado de conocimientos, el listado de saberes, y eso equivale y se equipara a una norma escrita. Esa norma escrita lo que hace es estructurar esos conocimientos. Estructurarlos como, o sea, en unidades, en ejes, en bloques, de menor gradualidad a mayor gradualidad, organizar conocimientos correlativos, o sea que para que el conocimiento de algunas materias sean indispensables para poder después acceder a las materias que siguen, ¿sí? Digamos, todo eso es la estructura de cómo se organiza el plan de estudio. Otra idea es que el currículum es una declaración de objetivos de aprendizaje, ¿sí? Este plan de estudios establece, digamos, los conocimientos y también especifica cuáles son los resultados que se quiere lograr y qué es lo que se espera, ¿sí? Cuáles son los aprendizajes deseados para que los estudiantes logren. Si ustedes van haciendo referencia a su práctica, a lo que han vivido como estudiantes y a lo que hacen y desarrollan como docentes, estos son, digamos, son los contenidos y los elementos que tiene un plan de estudio y que tiene una propuesta, ¿sí? Los contenidos, los conocimientos, los objetivos, y dentro de esta perspectiva el currículum se entiende también como un plan integral para la enseñanza en relación a esa esa primera idea de modelo, que lo que establece o lo que se propone son pasos a seguir, y pasos que cuando se piensa esta concepción, que es en los años 50, más o menos, tiene que ver con el auge de las teorías desarrollistas y funcionalistas, entonces con mucho peso y mucha preocupación porque eso que se haga sea científico, ¿sí? Entonces, se proponen pasos que sean fijos, que sean científicos, que sean neutros, ¿sí? Que no estén cargados de intereses ni ideologías, para elaborar y para ejecutar el currículum. Y ese plan integral, ese modelo, es una guía o va a ser una guía para tomar decisiones racionales, que eso es lo que importa, ¿sí? Uno establece como docente o como director de una carrera, se establece un plan de estudio con ciertos conocimientos, objetivos, y se establecen cuáles son los pasos que se van a seguir, y eso, digamos, ese modelo, eso es una herramienta para tomar decisiones, pero decisiones que sean racionales. Digamos, acá el punto y la preocupación está puesto en que esto sea una herramienta científica, porque se corresponde como a ese momento histórico de la década del 50, una década de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que sobrevienen, digamos, las teorías funcionalistas y desarrollistas,
donde la preocupación es justamente mantener el orden, ¿sí? Que la ciencia sea una herramienta para mantener el orden. ¿Qué orden? El orden social, el orden en todas las dimensiones de la vida social, tanto lo educativo, lo económico, lo político, porque las guerras mundiales habían sido tan desastrosas y habían destruido, digamos, el mundo y se había desbordado ese orden. Entonces lo que había que hacer era apelar a esa reconstrucción, y esa reconstrucción tenía que ser lo más ordenada, y se apelaba a la ciencia para que no hubiera, digamos, como duda de los criterios que guiaban ese ordenamiento. La educación no escapa a eso. La educación, la psicología, la sociología, la antropología, todas las ciencias sociales, digamos, están inmersas porque las disciplinas y los cuerpos teóricos son productos históricos, entonces responden también a los avances y a las producciones de cada momento histórico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas definiciones están como fuertemente centradas en ese deber ser que indica la perspectiva pedagógica. Cómo debe ser el plan de estudio, cuáles son esos objetivos que hay que lograr, cómo debe ser ese camino que indica el currículo. Avanzando también un poco en el tiempo, ya en la década del 60 y en la década del 70, con el advenimiento de todas las teorías críticas en ciencias sociales, en sociología, sobre todo en historia, empieza, digamos, también empiezan a emerger otros interrogantes y se empieza como a mirar de otra manera o a cuestionar la realidad de otra forma. Se da acá, digamos, como otra corriente, que es la perspectiva sociológica y ya no pedagógica. No es que la otra terminó y empezó esta. Son perspectivas y corrientes que coexisten, ¿sí? Coexisten en el tiempo. Y esto hace también, esto que decíamos al principio, que haya tantos conceptos de currículum vigentes también hoy en día. O sea, hay conceptos, perdón, que se remontan a esta historia. Esta perspectiva sociológica se diferencia de la anterior porque se basa en un punto de vista descriptivo y explicativo de la realidad, de lo que sucede en la realidad educativa, de las instituciones educativas. La perspectiva pedagógica establecía el deber ser, cómo debe ser ese currículum, cómo se debe enseñar, ¿sí? Esa obligatoriedad. La perspectiva sociológica se corre de ese deber ser de la pedagogía, y lo que hace la sociología es describir, analizar y explicar la sociedad, las reglas de funcionamiento de la sociedad, cómo está organizada una sociedad, pero no dice cómo debe ser una sociedad, solamente describe y explica. Entonces, desde esta perspectiva, teóricos, desde esta perspectiva, pedagogos, sociólogos, historiadores, también se ponen a analizar qué es lo que sucede en las instituciones educativas y qué es lo que está pasando en las escuelas, más allá del deber ser, ¿sí? ¿Qué pasa más allá de esos conocimientos que se enseñan y más allá de ese plan de estudio y de los objetivos que hay que cumplir? Entonces, dentro de esta perspectiva sociológica, se entiende el currículum como una realidad socializadora. ¿Qué significa eso? Significa que se aprende en la institución educativa, ya sea la escuela, la universidad, se aprende en toda esa realidad que se vive y se comparte, en la socialización que comparto con otros, con los otros estudiantes, con los docentes y con otros actores también de la institución. Entonces acá se hace referencia al currículum con el concepto de experiencia. ¿Por qué con el concepto de experiencia? Porque es en realidad con lo que se vive, con lo que se experimenta cotidianamente. Entonces ahí se atiende a lo que los alumnos aprenden en la institución educativa, en un sentido amplio,
que era un poco también lo que empezamos a conversar el martes pasado, que yo les decía, se aprende el contenido del plan de estudio, pero también se aprenden muchas otras cosas que no están establecidas en un plan de estudios. Y desde esta perspectiva, entonces, también se reconoce la existencia de muchas otras formas de influencia educadora, de cuestiones que educan, que no siempre están formalizadas en un plan, ¿sí? Qué sé yo, puede estar establecido un contenido o un conocimiento, pero se aprenden también, por ejemplo, se aprenden formas de relacionarme con los otros, formas de autoridad o de autoritarismo, más allá del contenido escolar que yo estoy aprendiendo. Yo en la escuela y en la universidad, en la escuela de cualquier nivel, primaria, secundaria y en la universidad, también aprendo a relacionarme con mis pares, aprendo, por ejemplo, un concepto de autoridad, ¿sí? Ligado a las experiencias que voy teniendo con unos docentes, con otros, e incluso yo como docente también, porque el currículum no es un aprendizaje solo para el alumno. En el concepto de experiencia se abre a todos los actores institucionales que están implicados. Es como que se amplía la mirada, ¿sí? No, en la perspectiva anterior estamos como más centrados en ese plan de estudios, en ese modelo que había que seguir, y esta perspectiva amplía la mirada, ¿sí? Acá los teóricos y los investigadores dicen, bueno, pero además de eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en las interacciones, en los vínculos? Y todas estas, digamos, todas estas definiciones o estos nuevos elementos que se van, digamos, sumando o que van, digamos, construyendo otra definición de currículum, son fruto de la investigación, ¿sí? No es porque alguien se sentó un día o se levantó y dijo, ah, a mí se me ocurre que el currículum tiene que ser la experiencia. No, esto es fruto de la investigación curricular, de la investigación en didáctica, de investigadores que entraron a las instituciones y empezaron a observar, esto que dice al principio, a describir y a explicar lo que sucedía en esos espacios. Y empezaron a dar cuenta y a explicar que sucedían muchos otros procesos y había muchos aprendizajes que no necesariamente tenían que ver con ese plan de estudios y con los contenidos. Entonces, en este sentido, el currículum también es lo que los estudiantes tienen oportunidad de aprender. Lo que yo, como docente o la institución, pone a disposición para el aprendizaje. No solo en términos de contenido, sino como experiencia amplia de todo lo que se vive en una institución. Y esto también implica otra variable que en la perspectiva anterior no estaba, que es una visión procesual, ¿no? O sea, de entender el currículum como un proceso, como un articulador de prácticas diversas y distintas que se acuñan en un concepto que es el de currículum real, ¿sí? Acá empieza a haber diferenciaciones conceptuales, ya. La clase pasada alguien preguntó, vamos a ver de currículum oculto, no sé, preguntaron así algunas definiciones como más específicas. En este momento, digamos acá, dentro de esta perspectiva sociológica, empiezan a nombrarse y se pone nombre a todas estas cuestiones que suceden en las instituciones educativas que no son solamente el plan de estudios, ¿sí? Ese plan de estudios es el currículum explícito o el currículum formal, pero lo que los investigadores, los sociólogos también van a decir, los sociólogos de la educación van a decir, es que hay un currículum, además de eso hay un currículum real. Ese currículum real es el que comprende todas las experiencias de aprendizaje en un sentido amplio, todo lo que se aprende y todo lo que se deja de aprender en una institución educativa. ¿Se entienden como esas
estas dos grandes definiciones, como estas dos grandes corrientes? ¿O no? ¿O hay alguna duda? Sí. ¿Sí? Sí, se Sí, entiende. profe. Esto está en ese capítulo 2 del ABC, ¿sí? Pero esto es como muy, muy, muy sintético. Yo creo que ustedes van a tener como muchas ganas después de ir al capítulo y leerlo con mucha pasión, con muchas ganas y de ir capaz complejizando, poniendo... Pero estas son, digamos, como algunas ideas centrales para que a ustedes también les sirvan como claves de lectura y como para que vayan guiando el camino. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Katia. Sí. Respecto al currículum real, ¿escuché mal o es lo que se aprendió y lo que no se aprendió también? Tal cual. Ah, ¿Sí? bien, Porque bueno, el currículum real, ahí vamos a ver otras definiciones. Pero el currículum real es todo lo que sucede en una institución educativa, ¿no? En una escuela primaria, secundaria, en cualquier nivel. Entonces, en esa experiencia educativa, uno como estudiante aprende determinadas cosas y hay otras que no las aprende. exacto. ¿Sí? Tanto a nivel de contenido escolar, que esto era lo que decíamos, cuando yo selecciono un contenido para enseñar, selecciono ese contenido y la forma y desde dónde lo voy a enseñar. Cuando hago esa selección implica un recorte. Entonces eso deja algo fuera, necesariamente. Entonces siempre hay algo que se aprende y algo que tal vez no aprendamos. Si uno se para desde la perspectiva del derecho y de entender la educación como un derecho, tendríamos que tratar de enseñar todo lo que tenemos que enseñar en educación inicial, primaria, secundaria, universitaria, porque esa experiencia de aprendizaje tal vez es la única que nuestros estudiantes van a tener. Materialmente a veces es imposible enseñar todo, digamos, sobre un tema, enseñar todas las teorías que existen. Siempre hay una selección y un recorte. Además, porque esa selección y ese recorte implican un posicionamiento histórico, ideológico, político de ciertas teorías también. Hay algunas teorías que también por el desarrollo histórico ya fueron superadas y tal vez hoy no se enseñan. Y se enseñan teorías como más nuevas que van avanzando y van reformulando otras teorías u otros puntos de vista que ya han sido superados, por ejemplo. Entonces toda esa experiencia escolar y educativa incluye cuestiones que aprendemos y cosas que no aprendemos. Y tal vez nunca aprendamos si no tenemos esa oportunidad o esa posibilidad de verlo y de estudiarlo ahí. ¿Sí? Ustedes vayan como pensando y relacionando con su práctica y cada uno en su campo disciplinar, porque esto hace pensar también, y la invitación es pensar qué enseño cuando enseño, esto que alguien planteaba al principio, Julio creo que era, no me acuerdo, qué es lo que enseño y qué es lo que no enseño. Qué es lo que la institución enseña y qué es lo que se permite, digamos, no enseñar. Y eso es lo que hay que tener claro, o por lo menos hay que hacerlo explícito, aclararlo y hacerlo explícito, tanto a nivel institucional como a nivel de uno como docente. Que yo les explicaba al principio, el martes pasado, cuando empezamos, que esto que yo les propongo, el programa de este seminario y cómo yo organicé 3 ejes con algunos contenidos, es el currículum de este seminario. Y esto es un recorte y una organización y una selección que yo hice y tuve que dejar cosas afuera que no pude incluir, incluso del año pasado a tuve que reestructurar y seleccionar, y que seguramente si ustedes tuvieran otro docente, hiciera otra selección.
y otro recorte, y tal vez estudian otros autores, y eso no está ni bien ni mal, que era lo que decíamos al principio. Hay tantos posicionamientos, pero uno tiene que explicitarlo y decir desde dónde se está parando y desde dónde está diciendo, ¿no? Lo que dice y lo que propone. A ver. Bueno, así como se plantea, digamos, dentro de esta perspectiva ya se plantea un nuevo concepto que es el de currículum real, hay otras nociones que también aparecen, entonces se van nombrando, esta realidad va adquiriendo nombres para eso que se enseña, para lo que no se deja de enseñar, para lo que se deja de enseñar, perdón, para lo que se evalúa, por ejemplo. Entonces se distinguen varias nociones. La noción de currículum explícito, de currículum oculto, de currículum nulo, y hay algunos autores que describen la idea de currículum evaluado. El currículum explícito remite a esa primera concepción de currículum, porque es el currículum oficial, lo que está escrito, lo que está normado, lo que está establecido. Y después aparecen otras dos definiciones, otras dos ideas que son como bastante interesantes. Una es la de currículum oculto, y ese currículum oculto es todo aquello que se aprende en la escuela o en la institución educativa, que tiene un peso formativo, pero que no están explicitadas ni están reconocidos como contenido. Pueden anotar esa definición y pensar algunos ejemplos. Recién me apareció ahí el tiempo y tal vez cuando volvamos pensamos en algunos ejemplos, pero es todo aquello que se enseña, que se aprende, que se enseña y que se aprende, pero que no está establecido en el plan de estudios o en el programa de una materia, que se aprende a través de esa experiencia real que se vive todos los días en una institución. Después hay otra noción que es la de currículum ausente o currículum nulo, que es eso que no se enseña, lo que no aparece, lo que se deja de lado, y que pueden ser conocimientos disciplinares de la lengua, la biología, la matemática, la historia, la política, pero también pueden ser valores, experiencias, actitudes, formas de relacionarse, que los alumnos no van a encontrar en una institución educativa y que eso influye en la formación. Son cosas que no están, que están ausentes. Después hay otra idea que es la de currículum evaluado. No todos los autores la distinguen, pero a mí, hoy en este contexto también en el que estamos atravesando, me pareció interesante incluir esa noción, porque no siempre lo que se evalúa es lo que se enseñó. Y a veces hay una ruptura entre lo que se enseña, tanto como conocimientos, valores, procedimientos, actitudes, a lo que se evalúa. Entonces a veces también hay un currículum evaluado que no es coherente con lo que se enseñó, con ese currículum explícito o con el currículum real. Estas nociones que emergen, digamos, que se construyen dentro de esta perspectiva sociológica, están dando cuenta de aspectos que antes no habían sido contemplados, que no habían sido reconocidos en la perspectiva anterior. Y como les decía, son fruto de la investigación, ¿sí? De sociólogos, de antropólogos de la educación, que estuvieron analizando, describiendo y explicando lo que sucedía y construyeron estas categorías que explican de cierta forma y de cierta manera las realidades educativas. Rosa, currículum prescripto
¿sería el explícito o son dos Sí. cosas diferentes? Sí, sí, es el mismo. Explícito ¿Y el o moldeado? explícito. Y el moldeado es el real. Ah, bien. O sea, Bien. este de acá, ¿sí? El currículum real, como articulador de prácticas, es como el moldeado, es el producto, digamos, lo que se construye. Y el currículum explícito es el prescripto, el oficial. Bien, bien. Tengo la vaca Lola de fondo, por eso. Corto micrófono, no doy feedback. Bien. Ya queda poquito tiempo, queda 1 minuto. Así que podemos ir cortando acá. O no sé si alguien tiene alguna pregunta así como muy puntual de esto. Sí, profe, yo. Sí. Las dos concepciones, la pedagógica y la sociológica, ¿incluyen las nociones que vimos después de currículum explícito oculto o son todas clasificaciones independientes? Dentro de la perspectiva pedagógica, esta la primera, solamente Sí. se reconoce el concepto como de plan de estudio, de modelo, que sería el currículum explícito o prescripto. Solamente esa definición, porque corresponde como a otro momento histórico, como a los años 50. Dentro de la perspectiva sociológica, cuando avanzan las investigaciones, que se avanza en describir la realidad, es que ahí se empieza a hablar de currículum real, explícito, oculto, nulo, evaluado. Estas definiciones, estas últimas, se agrupan solamente dentro de las perspectivas sociológicas, no la pedagógica. Ya se corta. Bueno, Gracias, profe. no, de nada. Bueno, ahí volvemos.